Yo no era más que un espectador silencioso de una noche que nunca olvidaría. Todo empezó con un hombre de mirada fría, un millonario cuyo corazón estaba hecho de piedra. Lo conocía de vista porque, en el pueblo, se hablaba de él como alguien poderoso, capaz de comprar voluntades y de enterrar secretos bajo montañas de dinero. Nadie imaginaba que, detrás de esa fachada elegante, se escondía un monstruo capaz de la peor de las crueldades. Aquella noche lo vi conducir un automóvil negro y brillante hacia los límites del bosque. El silencio era tan espeso que hasta las hojas parecían contener la respiración. Yo, movido por una curiosidad inexplicable, lo seguí a distancia, ocultándome entre los árboles. Lo que descubrí heló mi sangre. En el asiento trasero viajaban dos criaturas diminutas, dos bebés envueltos en mantas. Gemelos. Sus caritas inocentes apenas asomaban bajo la luz temblorosa de la luna. El hombre detuvo el coche frente a una casa abandonada, una construcción vieja y podrida por el tiempo que se erguía como un esqueleto en la orilla del bosque. El aire olía a humedad, a madera muerta y a abandono. Lo vi cargar a los pequeños en brazos, uno a cada lado, como si fueran un estorbo y no un milagro. Caminó con pasos firmes, sin una pizca de ternura, hasta entrar en la casa. El corazón me golpeaba el pecho. ¿Qué pretendía? No tardé en averiguarlo. Colocó a los gemelos en el suelo, entre restos de muebles rotos y polvo acumulado. Ellos lloraban, buscando calor, buscando el consuelo de una madre que no estaba allí. El hombre no los miraba, sus ojos eran dos pozos vacíos. Sacó un encendedor de su bolsillo, lo encendió, y en un segundo comprendí que lo peor estaba por ocurrir. El chasquido de la llama iluminó su rostro. No había duda, iba a prender fuego a la casa con los pequeños dentro. Un escalofrío me recorrió la espalda. Quise correr hacia él, detenerlo, pero mis piernas se clavaron en la tierra, como si el miedo hubiera puesto cadenas alrededor de mis tobillos. El fuego comenzó como un suspiro, tímido, pero pronto se extendió como un monstruo hambriento por las paredes y el techo reseco. El crepitar de la madera quemada resonaba como un grito. Los gemelos lloraban más fuerte, sus voces finitas intentando vencer al rugido de las llamas. La visión era insoportable, dos vidas apenas comenzaban y ya estaban a punto de apagarse en la crueldad más absurda. Desde mi escondite sentí que el aire se volvía espeso, impregnado de humo. Mis ojos lagrimeaban, mi garganta ardía, pero más me dolía el alma. El millonario, sin volver la vista atrás, salió de la casa en llamas, se subió a su coche y desapareció por el camino, como si acabara de resolver un trámite sin importancia. Lo odié en ese instante con cada fibra de mi ser. Yo quería correr hacia los niños, pero mis pasos eran torpes, temía llegar tarde, temía que mi cuerpo débil no pudiera con el incendio. Y sin embargo, cuando estaba a punto de lanzarme hacia las llamas, algo ocurrió. Algo que jamás había visto ni en sueños ni en pesadillas. Un sonido de cascos retumbó en la oscuridad. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto lo vi, emergiendo de entre la neblina y la luz anaranjada del fuego, apareció un caballo blanco, majestuoso, con el pelaje brillante como si reflejara la luna misma. Su galope era firme, seguro, y sus ojos destellaban una fuerza salvaje. Me quedé paralizado. ¿De dónde había salido? ¿Por qué justo en ese momento?
El caballo se detuvo frente a la casa en llamas, relinchó con una potencia que atravesó la noche, y en ese relincho sentí algo extraño, como si no fuera un animal común, sino un guardián enviado por fuerzas que yo no alcanzaba a comprender. El humo envolvía la escena, los gritos de los gemelos eran cada vez más débiles, y el caballo se lanzó hacia adelante. Con un golpe de sus cascos derribó parte de la puerta ennegrecida. La madera crujió, chispas volaron, pero la bestia no se detuvo. Yo, incapaz de moverme, solo pude observar cómo aquel ser blanco desaparecía entre las llamas, arriesgando su vida en un acto de valentía que ningún humano había sido capaz de hacer. Y en ese instante supe que aquella noche cambiaría todo. Que lo que estaba presenciando no era solo un rescate, sino el inicio de una historia mucho más grande que yo mismo, una historia en la que la inocencia de dos bebés, la maldad de un hombre y la aparición de un caballo blanco se entrelazaban en un destino que tarde o temprano explotaría como las llamas que devoraban esa casa. Yo no sabía si los niños lograrían sobrevivir, ni cuál era el verdadero origen de ese caballo. Lo único que supe, mientras el fuego rugía y mi corazón se encogía, fue que debía seguir mirando. Porque lo que estaba a punto de ocurrir sería el secreto más impactante de mi vida. Si quieres descubrir qué sucederá con los gemelos, el caballo blanco y la verdad detrás de este acto cruel, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video para que más personas se unan a esta historia. Lo que ocurrió después dentro de esas llamas fue algo que jamás pensé presenciar. El rugido del fuego se convirtió en un monstruo vivo. Las llamas se estiraban como brazos sedientos, devorando todo lo que alcanzaban. Yo apenas podía respirar, el humo me llenaba los pulmones y el miedo me paralizaba. Y sin embargo, allí estaba ese caballo blanco, enfrentándose a la voracidad de un incendio como si llevara en sus entrañas la furia del viento. El tiempo parecía detenerse. Yo escuchaba los llantos de los gemelos, cada vez más apagados, sofocados por el humo. Cada segundo que pasaba podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Me mordía los labios hasta sangrar, odiándome por no tener el valor de entrar, pero mis piernas temblaban, mi cuerpo entero se negaba a avanzar. Fue entonces cuando comprendí que no era yo quien estaba destinado a salvarlos, sino esa criatura que había irrumpido como un milagro. El caballo golpeaba con sus cascos contra los restos de la puerta, lanzando chispas al aire. El olor a madera quemada y a ceniza me hacía arder los ojos. Con un empuje final, logró abrir un hueco suficiente para internarse. El resplandor de su pelaje se confundía con el fulgor anaranjado de las brasas. Lo vi desaparecer entre las llamas, y por un instante pensé que nunca volvería a salir. Dentro, los gemidos de los bebés se escucharon de nuevo, esta vez más cerca, más desesperados. El crujido del techo al derrumbarse hizo que mi corazón se detuviera. Si ese caballo tardaba un segundo más, todo acabaría. Grité sin pensarlo. ¡Sácalos! Por favor, sálvalos. No sé por qué lo hice, como si el animal pudiera entenderme, como si compartiera conmigo el dolor de ver dos vidas inocentes al borde de la muerte. Y entonces, ocurrió lo imposible. Entre las llamaradas vi surgir la silueta del caballo, majestuoso aún en medio del infierno. En su lomo llevaba a los gemelos, envueltos en las mantas chamuscadas. Los sujetaba con firmeza, como si su cuerpo supiera exactamente cómo protegerlos. La escena parecía sacada de un sueño,
el humo lo rodeaba, las chispas caían sobre su crin, y aún así sus ojos permanecían firmes, determinados. Corrí hacia adelante, impulsado por una mezcla de terror y esperanza. Mis manos temblaban, listas para recibir a los niños si él me los entregaba. Pero el caballo no se detuvo junto a mí. Siguió de largo, atravesó el aire nocturno con un galope fuerte, y se internó en el bosque con los pequeños a salvo en su lomo. Yo me quedé allí, jadeando, mirando cómo se alejaba su figura blanca, perdiéndose entre sombras y humo. El fuego rugía detrás de mí, devorando la casa hasta convertirla en cenizas. El millonario ya había desaparecido, y yo me encontraba solo, con las piernas débiles y la mente confundida. ¿Debía seguir al caballo? ¿Sería prudente? Algo dentro de mí me decía que aquel animal no era común, que su aparición respondía a un designio más grande que yo. El bosque comenzó a llenarse de murmullos extraños, como si los árboles susurraran secretos al pasar del caballo. El viento cambió de dirección, llevando consigo un olor a tierra mojada, como si la naturaleza misma quisiera borrar el rastro del incendio. Cerré los ojos un instante, intentando grabar en mi memoria lo que había visto, porque ni yo mismo creía en lo que mis ojos acababan de presenciar. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que mis piernas, antes pesadas como hierro, ahora me pedían correr. Y corrí. Corrí detrás de ese resplandor blanco que se alejaba cada vez más entre los troncos, como una estrella que guía en la oscuridad. El crujido de las ramas bajo mis pies acompañaba mi respiración entrecortada, mientras el recuerdo de los gemidos de los bebés me empujaba a no rendirme. Pero el bosque era traicionero. Cuanto más me adentraba, más denso se volvía. La luna apenas lograba atravesar el techo de ramas, y mis pasos se volvían inseguros. Perdí de vista al caballo varias veces, aunque un relincho lejano me guiaba de nuevo. Y entonces lo escuché, el llanto suave de uno de los gemelos. Me detuve en seco. Estaba cerca. El caballo debía haber encontrado un claro en medio del bosque. Avancé con cuidado, apartando ramas con mis manos, hasta que la vi. Una luz plateada bañaba un pequeño claro, y en el centro, el caballo blanco se erguía como un guardián inmortal. Los gemelos descansaban en el suelo, seguros, respirando. El caballo los vigilaba, su mirada fija, profunda, como si supiera que yo estaba allí y que había llegado el momento de acercarme. Di un paso adelante, con lágrimas en los ojos. Quise agradecerle, quise decir algo, pero la voz se me quebró en la garganta. Y entonces el caballo relinchó, fuerte, y sentí que aquel sonido llevaba un mensaje oculto, un eco que vibraba dentro de mí. No era un relincho cualquiera. Era un llamado, una advertencia, o quizás una revelación que aún no estaba preparado para entender. Me arrodillé junto a los niños. Sus pequeñas manos se movían débiles, pero estaban vivos. El calor de sus cuerpecitos me devolvió la esperanza. Mientras los abrazaba con torpeza, levanté la vista hacia el caballo. Y allí lo vi, en sus ojos brillaba algo más que instinto animal. Había conciencia, había memoria. Como si me estuviera observando no solo a mí, sino al mundo entero, juzgando lo que acababa de presenciar. Ese momento se alargó como una eternidad. El silencio del bosque nos envolvía, roto solo por la respiración débil de los gemelos. Y entonces, de la nada, un ruido lejano me heló la sangre, el motor de un coche.
El millonario no había ido tan lejos como yo creía. El caballo agitó su crin, nervioso, y dio un paso atrás. Sus cascos golpearon la tierra como si quisiera prepararse para otra batalla. Yo me quedé petrificado. ¿Qué ocurriría si el hombre regresaba y nos encontraba? ¿Sería capaz de intentar terminar lo que había empezado? El corazón me latía con fuerza. Abracé a los gemelos con más fuerza, y mis ojos buscaron en el caballo una respuesta. Pero él solo me miró, firme, mientras el rugido del motor se hacía cada vez más cercano. Si quieres saber qué ocurrirá cuando el millonario regrese y descubra que los gemelos siguen vivos, suscríbete al canal, deja tu like y comenta tu opinión. Porque lo que estaba a punto de suceder esa noche en el bosque cambiaría para siempre el destino de todos nosotros. El rugido del motor se hacía más cercano, desgarrando la calma tensa del bosque. Yo tenía a los gemelos entre mis brazos, temblando, sus cuerpos diminutos aún cubiertos por el olor a humo y ceniza. Sentía sus corazones latiendo contra mi pecho, frágiles pero insistentes, como si la vida misma se aferrara a ellos con uñas y dientes. El caballo blanco permanecía frente a mí, firme, con la crin ondeando bajo la brisa nocturna, como un centinela dispuesto a enfrentar cualquier amenaza. El sonido de llantas sobre la grava me erizó la piel. El auto negro apareció entre los árboles, sus faros iluminando el claro con una luz cruel y despiadada. Y entonces lo vi, al millonario. Bajó del vehículo con una calma escalofriante, como si nada de lo ocurrido fuera más que un contratiempo en su agenda. Llevaba el rostro impasible, pero en sus ojos brillaba una rabia contenida, la furia de alguien que no acepta que sus planes fracasen. Sabía que no podía ser tan fácil, murmuró con voz helada, avanzando unos pasos hacia nosotros. Mi respiración se aceleró. El peso de los gemelos me parecía inmenso, no por su tamaño, sino por la responsabilidad que ahora sentía sobre mis hombros. Yo era testigo de un crimen atroz y, sin quererlo, me había convertido en el único obstáculo entre ese hombre y el silencio que buscaba imponer con fuego y cenizas. El caballo blanco relinchó, un sonido tan poderoso que hizo eco en los árboles. El millonario se detuvo, frunciendo el ceño, como si recién notara la presencia del animal. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. Un maldito caballo, dijo, y chasqueó la lengua con fastidio. Esto no me detendrá. En su mano brilló algo metálico, un arma. La apuntó directamente hacia mí. Mis piernas temblaron, mis pensamientos se desmoronaron en un caos de miedo y desesperación. Quise correr, pero no había a dónde. Quise gritar, pero la voz se me quebró en la garganta. Lo único que hice fue abrazar a los gemelos más fuerte, como si mis brazos fueran un escudo inútil contra la muerte. Entonces, el caballo se interpuso entre nosotros. Avanzó unos pasos, su pecho erguido, su mirada fija en el hombre armado. Nunca había visto un animal así, no solo parecía comprender el peligro, sino que lo desafiaba. El millonario apretó los dientes, levantó el arma más alto y gritó: «Quítate de en medio». El disparo retumbó en el bosque, seco y brutal. El eco golpeó mis oídos como un látigo. Sentí que el corazón se me detenía, que el aire me faltaba. Pero el caballo no cayó. Relinchó con más fuerza, golpeó el suelo con sus cascos y en un movimiento imposible, cargó contra el hombre. La escena se volvió un torbellino.
El millonario perdió el equilibrio, cayó al suelo mientras el arma se disparaba de nuevo, la bala perdida atravesando la oscuridad. Yo aproveché el caos para retroceder, buscando proteger a los niños tras un tronco grueso. Mis manos sudaban, mi pecho ardía, pero mis ojos no podían apartarse de la batalla que se desarrollaba frente a mí. El caballo arremetía con una furia contenida, como si todo el dolor del mundo se concentrara en su cuerpo. El millonario gritaba, maldiciendo, intentando recuperar el control de su arma. La lucha entre hombre y bestia era brutal, primitiva, como si dos fuerzas opuestas, la maldad y la pureza, se enfrentaran bajo la luna. Yo sentía que cada segundo era eterno. El crujir de las ramas, el humo que todavía flotaba en el aire, el llanto débil de los gemelos, todo se mezclaba en un concierto de caos. El millonario logró arrastrarse hacia su arma caída, y en ese instante supe que debía hacer algo. No podía seguir siendo un espectador. Dejé a los niños recostados con cuidado en la hierba y corrí. Mis manos, débiles y temblorosas, se lanzaron hacia la pistola justo cuando él la alcanzaba. Forcejeamos. Sus ojos me miraban con odio puro, y en ese contacto entendí la profundidad de su oscuridad. No era solo un hombre ambicioso. Era alguien que había borrado cualquier rastro de humanidad en su interior. No entiendes nada. Escupió entre dientes, apretando mi muñeca. Estos niños no pueden vivir. Son una amenaza. Esas palabras me helaron la sangre. ¿Una amenaza? ¿Para quién? ¿Qué podían significar esos gemelos para que un hombre tan poderoso arriesgara todo para borrarlos de la faz de la tierra? Antes de que pudiera preguntar, el caballo intervino de nuevo. Con un golpe de sus cascos, lanzó al millonario varios metros hacia atrás. El hombre cayó contra un tronco, gimiendo de dolor, pero aún vivo. Yo, con la pistola en mis manos, temblaba sin saber qué hacer. El arma pesaba como si llevara dentro todas las decisiones del mundo. El silencio volvió al claro, roto solo por la respiración agitada del caballo y mis propios jadeos. Los gemelos lloraban, reclamando vida, recordándome que no había tiempo para dudas. Miré al hombre caído, luego al caballo, y finalmente a los niños. Y comprendí algo aterrador, esa noche no había terminado. El millonario se incorporó lentamente, su rostro deformado por la rabia. Me señaló con un dedo ensangrentado y juró entre dientes. Esto no acaba aquí. Su mirada prometía venganza, una venganza que no conocía límites. Yo temblaba, con el arma aún en mis manos, incapaz de disparar, incapaz de decidir. El caballo blanco se acercó a mí, su mirada fija en mis ojos, como si intentara transmitirme fuerza, como si me pidiera algo que aún no entendía del todo. Y entonces lo sentí, este no era un simple rescate. Era el comienzo de una guerra. Si quieres descubrir qué secretos esconden los gemelos y por qué el millonario está dispuesto a todo para eliminarlos, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte esta historia. Porque la verdad que estaba a punto de salir a la luz no solo cambiaría mi destino, sino el de todos los que nos rodeaban. El silencio después de la pelea era insoportable. Yo tenía la pistola entre las manos, mis dedos rígidos, el corazón desbocado, y frente a mí ese hombre arrodillado, cubierto de polvo y sangre. Sus ojos, aunque cansados, seguían brillando con una rabia que parecía inquebrantable. Y detrás de mí,
El llanto débil de los gemelos se mezclaba con el relincho bajo del caballo blanco, como si el bosque entero aguardara lo que estaba por revelarse. El millonario me miró fijamente, con una sonrisa torcida en los labios, y entonces murmuró algo que me atravesó como un cuchillo. Tú no entiendes lo que llevas en los brazos, esos niños no son como los demás. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Lo observé en silencio, esperando que explicara sus palabras. Él rió, una risa hueca, quebrada por la locura. No son hijos comunes. Son herederos, son la llave de algo que jamás podrás imaginar. Si viven, todo lo que he construido caerá. ¿Crees que dejaré que destruyan mi imperio? Me quedé sin aliento. No hablaba solo de dinero o poder. Había algo más, algo oculto, algo tan oscuro que lo hacía capaz de incendiar una casa con 2 bebés dentro. Mis brazos se apretaron alrededor de los pequeños, sintiéndolos más frágiles y a la vez más importantes que nunca. El caballo blanco resopló, impaciente, y en ese sonido hubo algo extraño, como un eco que vibraba en mis huesos. Lo miré, y por primera vez me atreví a acercar mi mano a su cuello. Su piel ardía, como si el fuego todavía viviera en él, y al tocarlo, lo vi. Un destello atravesó mi mente. Una visión. Una mujer joven, con el cabello oscuro y los ojos llenos de lágrimas, acariciaba el lomo de ese mismo caballo bajo la luz de la luna. A su lado, los gemelos recién nacidos lloraban suavemente, envueltos en las mismas mantas que ahora yo sostenía. La mujer los protegía con ternura, y detrás de ella, en la sombra, el mismo millonario observaba con odio, con esa mirada asesina que ahora reconocía. Me aparté, jadeando, como si el recuerdo no me perteneciera y al mismo tiempo me atravesara el alma. Comprendí que el caballo no era un animal cualquiera. Era el guardián de esos niños desde el momento de su nacimiento. Y aún más, era el último vínculo con la madre de los gemelos, una mujer que, al parecer, había sido arrebatada por el mismo hombre que ahora intentaba acabar con ellos. «Cállate», rugió el millonario al verme estremecido. «No sabes lo que viste. Ella eligió morir. Ella no tenía derecho a traerlos al mundo». Su grito retumbó en mi cabeza. ¿Había matado él mismo a la madre? ¿Era esa la razón por la que los gemelos eran considerados una amenaza? El caballo dio un paso al frente, golpeando el suelo con fuerza. Su mirada ardía con furia contenida, como si recordara también aquella tragedia. Yo entendí, entonces, que lo que había presenciado no era un simple rescate, sino la continuación de una lucha que venía de mucho antes. Una lucha entre la pureza de una madre y la ambición desmedida de un hombre que no soportaba perder control. «Ellos son míos», escupió el millonario, avanzando tambaleante. «Su sangre me pertenece». Sus palabras fueron la confirmación de algo siniestro. No solo quería eliminarlos, quería borrar todo rastro de lo que representaban, como si su mera existencia desafiara su poder. Sentí una mezcla de miedo y furia recorrerme las venas. Yo, alguien insignificante, estaba ahora en medio de una batalla que no entendía por completo, pero que sabía era mucho más grande que yo. Los gemelos se movían en mis brazos, débiles pero vivos, y en ese instante juré que no permitiría que ese hombre los tocara jamás. El caballo se erizó, levantó las patas delanteras y relinchó tan fuerte que los árboles vibraron. El sonido no era solo un desafío,
era una promesa. La promesa de que protegería a los niños hasta el último aliento. El millonario retrocedió un instante, pero su sonrisa no desapareció. Con la voz ronca, lanzó su última amenaza. Crees que has ganado, pero no tienes idea de la tormenta que acabas de desatar. Ellos no son solo niños. Son la herencia maldita de su madre, y esa maldición también caerá sobre ti. Yo lo miré, con el arma aún temblando en mis manos, sin saber si apretar el gatillo o soltarla. El caballo permanecía a mi lado, firme, como si esperara mi decisión. Y en ese silencio roto por el viento, entendí que nada volvería a ser igual. Porque esa noche no era el final del horror. Era apenas el inicio del secreto más oscuro que estaba por salir a la luz. Si quieres descubrir cuál es la verdad detrás del pasado de la madre de los gemelos y qué papel jugará el caballo blanco en la lucha final, suscríbete al canal, comparte y deja tu comentario. Porque lo que estaba a punto de revelarse cambiaría para siempre no solo la vida de los gemelos, sino también la mía. El silencio después de la pelea era insoportable. Yo tenía la pistola entre las manos, mis dedos rígidos, el corazón desbocado, y frente a mí ese hombre arrodillado, cubierto de polvo y sangre. Sus ojos, aunque cansados, seguían brillando con una rabia que parecía inquebrantable. Y detrás de mí, el llanto débil de los gemelos se mezclaba con el relincho bajo del caballo blanco, como si el bosque entero aguardara lo que estaba por revelarse. El millonario me miró fijamente, con una sonrisa torcida en los labios, y entonces murmuró algo que me atravesó como un cuchillo. Tú no entiendes lo que llevas en los brazos, esos niños no son como los demás. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Lo observé en silencio, esperando que explicara sus palabras. Él rió, una risa hueca, quebrada por la locura. No son hijos comunes. Son herederos, son la llave de algo que jamás podrás imaginar. Si viven, todo lo que he construido caerá. ¿Crees que dejaré que destruyan mi imperio? Me quedé sin aliento. No hablaba solo de dinero o poder. Había algo más, algo oculto, algo tan oscuro que lo hacía capaz de incendiar una casa con 2 bebés dentro. Mis brazos se apretaron alrededor de los pequeños, sintiéndolos más frágiles y a la vez más importantes que nunca. El caballo blanco resopló, impaciente, y en ese sonido hubo algo extraño, como un eco que vibraba en mis huesos. Lo miré, y por primera vez me atreví a acercar mi mano a su cuello. Su piel ardía, como si el fuego todavía viviera en él, y al tocarlo, lo vi. Un destello atravesó mi mente. Una visión. Una mujer joven, con el cabello oscuro y los ojos llenos de lágrimas, acariciaba el lomo de ese mismo caballo bajo la luz de la luna. A su lado, los gemelos recién nacidos lloraban suavemente, envueltos en las mismas mantas que ahora yo sostenía. La mujer los protegía con ternura, y detrás de ella, en la sombra, el mismo millonario observaba con odio, con esa mirada asesina que ahora reconocía. Me aparté, jadeando, como si el recuerdo no me perteneciera y al mismo tiempo me atravesara el alma. Comprendí que el caballo no era un animal cualquiera. Era el guardián de esos niños desde el momento de su nacimiento. Y aún más, era el último vínculo con la madre de los gemelos, una mujer que, al parecer, había sido arrebatada por el mismo hombre que ahora intentaba acabar con ellos. «Cállate», rugió el millonario al verme estremecido.
no sabes lo que viste. Ella eligió morir. Ella no tenía derecho a traerlos al mundo. Su grito retumbó en mi cabeza. ¿Había matado él mismo a la madre? ¿Era esa la razón por la que los gemelos eran considerados una amenaza? El caballo dio un paso al frente, golpeando el suelo con fuerza. Su mirada ardía con furia contenida, como si recordara también aquella tragedia. Yo entendí, entonces, que lo que había presenciado no era un simple rescate, sino la continuación de una lucha que venía de mucho antes. Una lucha entre la pureza de una madre y la ambición desmedida de un hombre que no soportaba perder control. Ellos son míos, escupió el millonario, avanzando tambaleante. Su sangre me pertenece. Sus palabras fueron la confirmación de algo siniestro. No solo quería eliminarlos, quería borrar todo rastro de lo que representaban, como si su mera existencia desafiara su poder. Sentí una mezcla de miedo y furia recorrerme las venas. Yo, alguien insignificante, estaba ahora en medio de una batalla que no entendía por completo, pero que sabía era mucho más grande que yo. Los gemelos se movían en mis brazos, débiles pero vivos, y en ese instante juré que no permitiría que ese hombre los tocara jamás. El caballo se erizó, levantó las patas delanteras y relinchó tan fuerte que los árboles vibraron. El sonido no era solo un desafío, era una promesa. La promesa de que protegería a los niños hasta el último aliento. El millonario retrocedió un instante, pero su sonrisa no desapareció. Con la voz ronca, lanzó su última amenaza. Crees que has ganado, pero no tienes idea de la tormenta que acabas de desatar. Ellos no son solo niños. Son la herencia maldita de su madre, y esa maldición también caerá sobre ti. Yo lo miré, con el arma aún temblando en mis manos, sin saber si apretar el gatillo o soltarla. El caballo permanecía a mi lado, firme, como si esperara mi decisión. Y en ese silencio roto por el viento, entendí que nada volvería a ser igual. Porque esa noche no era el final del horror. Era apenas el inicio del secreto más oscuro que estaba por salir a la luz. Si quieres descubrir cuál es la verdad detrás del pasado de la madre de los gemelos y qué papel jugará el caballo blanco en la lucha final, suscríbete al canal, comparte y deja tu comentario. Porque lo que estaba a punto de revelarse cambiaría para siempre no solo la vida de los gemelos, sino también la mía.